Buenos días. Vamos a empezar con el tema de análisis filogenético del curso de evolución, el tema 2, la primera parte, que es una clase introductoria, para la cual vamos a comenzar compartiendo pantalla. Recordemos que la definición de Darwin de evolución es sencilla y efectiva. Habla de descendencia con modificación. Hay un ancestro común a todos los seres vivos y procesos de modificación, pero característicamente a lo largo de diversas líneas, que hoy llamamos ramas del árbol de la vida o líneas en el árbol filogenético que relaciona a las especies vivientes y a las actuales entre sí a través de ancestros. En palabras de Darwin, así se producen dos o más géneros mediante herencia con modificación a partir de dos o más especies del mismo género. Y las dos o más especies progenitoras descienden de alguna especie de un género anterior. En nuestro esquema, que por cierto es la única figura del origen de las especies, en nuestro esquema ellos ilustran mediante las líneas de trazo situadas bajo las letras mayúsculas, que convergen hacia un único punto situado debajo. Entonces, si tomamos un conjunto de especies, por ejemplo, vivientes, pensamos, a través del pensamiento evolutivo, de raíz darwiniana, que detrás de ellos, o subyacentes a ellos, hay una trama de parentescos, hay especies más cercanamente emparentadas, hay especies más lejanamente emparentadas, y por cercanía o lejanía entendemos cercanía o lejanía de los ancestros comunes, a través de los cuales están conectadas entre sí. La filogenia es un árbol genealógico particular que conecta especies o entidades que estoy intentando analizar a través de una trama de parentescos por un proceso de ramificación. Llamamos filogenia, por lo tanto, a ese ordenamiento jerárquico resultante, donde, ilustrado aquí en colores, hay grupos, dentro de grupos, dentro de grupos, dentro de grupos. A su vez, podemos pensar que un grupo está definido, en este sentido filogenético estricto, como un ancestro común y todos sus descendientes. Por ejemplo, el grupo marcado aquí con naranja, cerrado en este contorno naranja, tiene este ancestro común y todos sus descendientes. Por ejemplo, especies vivientes que están en las ramas terminales, todas descendientes de ese ancestro común. El grupo marcado en amarillo es un grupo más pequeño, anidado dentro del anterior, pero también tiene como característica el contener un ancestro y todos sus descendientes. Estamos viendo en este ejercicio sencillo que el árbol filogenético se lee a través de las ramas de parentesco, a través de las tramas de parentesco expresadas por las ramas y los nodos que las conectan, no saltando de un lado a otro en forma lateral. También vemos que el árbol filogenético no puede no tener fechas exactas, pero hay una línea de ancestría a descendientes, del pasado hacia el presente, implícita en forma más o menos directa según el esquema con que nos manejemos. La filogenia, la verdadera, si quieren llamarla de alguna manera, es esa historia evolutiva que ocurrió a partir de un ancestro común para dar lugar a un conjunto de especies descendientes, ilustradas acá con un ejemplo de una pequeña selección de especies. Las relaciones filogenéticas están representadas por este árbol filogenético, que es nuestra representación gráfica, si quieren, de esa trama de parentescos, ¿sí? Un poco de terminología básica. Tenemos las especies terminales, o para generalizarlo, las unidades taxonómicas operativas. Es un término que viene de la informática, ¿sí? Porque estas entidades, A, B, C y D, comúnmente los ejemplos que manejamos son especies, pero pueden ser genes, miembros de la familia multigénica, alelos, pueden representar conjuntos más amplios de taxones y no solamente especies. Podrían ser individuos en algunos casos, si la trama de parentesco que los conecta
es con forma de árbol. Después tenemos ramas y nodos, y el nodo más basal, el ancestro común a todos los elementos representados en el árbol, es la raíz del árbol. Las ramas pueden ser internas o pueden ser externas o terminales. Esa es la terminología principal. El patrón de ramificación se llama topología, la forma como se conectan los distintos elementos entre sí. Una cosa que debiera ser evidente, una vez que nos acostumbramos, es que la topología es la misma siempre y cuando el patrón de parentesco que representan no cambie. Por ejemplo, estos dos árboles, a primera vista distintos por la forma como los representamos, tienen exactamente la misma trama de parentescos representados, ¿sí? Así, por ejemplo, hay 3 especies claramente emparentadas, chimpancé, humano y orangután, que descendientes de este ancestro común. Lo mismo podemos observar aquí en esta parte del árbol. Esta trilogía, este trío de especies emparentadas preferencialmente es el mismo que acá. Por supuesto acá la rama que lleva a los mandriles y la que lleva a estas 3 especies está rotada en este esquema, pero eso no cambia la trama de parentescos. Si torcemos las ramas, las giramos, cambiamos la forma, las rotamos, pero no cortamos y pegamos, es la misma topología. Les dejo en esta diapositiva algunos errores comunes de interpretación, ¿sí? Sea porque son cosas que no corresponden al árbol filogenético, o porque ciertas o no están representadas ni se extraen del árbol, sino que en todo caso se basarán en otros elementos distintos. Cada uno de estos ejemplos tienen algo de razonable que puede llevar al error, pero estrictamente no son afirmaciones que se puedan deducir o inferir a partir de este árbol que no las expresa. Las pueden repasar para ver por qué no son correctas o no salen de la información contenida en el árbol y qué habría que agregar para poder decir si son correctas o no. Acá hay varios ejemplos más de topologías que son la misma, por más que en apariencia pueden darnos una impresión distinta. En todos los casos hay rotaciones de ramas, pero no hay cortar y pegar una parte del árbol en otra parte distinta, lo cual sería un cambio en la topología. La topología, a su vez, es una parte de la información que puede contener un árbol filogenético. De este lado tenemos 2 formas de expresar la topología, la misma topología, si las especies terminales están en el mismo orden. Aquí tenemos una topología a la cual le hemos superpuesto unas barritas que representan cantidad de cambios, eventos de transformación a lo largo de las ramas. Y acá esta misma información está representada por la longitud de las ramas. El número de cambios reportado aquí, por ejemplo, que es 2, corresponde a esta longitud de segmento. Este segmento tiene una unidad de longitud, este tiene otra, como acá, y este no tiene ninguna, con lo cual está representado de esta manera. ¿Sí? A veces a esta forma de representar los datos superpuestos a la filogenia se llama filograma. Otro punto importante es entender que si tenemos un árbol filogenético, por un lado, y tenemos un grupo armado por nosotros o que proviene de otra fuente, por otro lado, podemos ver de qué manera queda ese grupo representado o superpuesto al árbol. Y aquí tenemos 3 ejemplos de 3 clases de superposiciones que son distintas y tienen interés para este tema. Aquí tenemos un grupo, coloreado en rojo, que incluye, como ven, a un ancestro y todos sus descendientes. Todos los descendientes representados en este árbol, que es lo que nos interesa. Nuestra discusión está contextualizada a estas unidades que están acá representadas. El resto del árbol de la vida no nos concierne. Entonces, este grupo compacto y filogenéticamente consistente, porque incluye a un ancestro y a todos sus descendientes, le llamamos grupo monofilético. Nombre feo, pero al cual hay que acostumbrarse. Aquí tenemos un caso en el cual, por alguna razón, que después podemos ver todavía los ejemplos, cuál podría ser, nuestro grupo, en rojo, tiene un ancestro común único, incluye a varios, pero no a todos sus descendientes. A, por alguna razón, queda fuera del grupo.
Ya veremos por qué. Y acá tenemos un grupo, que es un grupo que podemos llamar más informalmente artificial, porque son dos partes separadas del árbol. Son elementos unidos por nosotros para formar el grupo rojo, por razones que poco tienen que ver con el parentesco filogenético. Por supuesto que hay un parentesco, pero ese ancestro no está excluido en el grupo, y los ancestros de cada una de las partes del grupo están desconectados en el árbol filogenético. Este ejemplo, el parafilético, hay continuidad filogenética del ancestro de los descendientes, solamente que alguna o algunas ramas descendientes queden excluidas del grupo. Un ejemplo de grupo parafilético que nos permite entender un poco por qué puede pasar eso, es una separación clásica entre el grupo, noten que usamos la palabra grupo acá en términos informales, el grupo de los peces, todos sabemos de qué se trata, y el grupo de los tetrápodos, ¿sí? Animales de 4 patas, vertebrados en este caso de 4 patas, ¿sí? Que también entendemos en qué es lo que incluye. Desde el punto de vista filogenético, los tetrápodos son homogéneos, pero están más conectados con algunos peces que esos peces con otros peces del árbol. Por ejemplo, este pez está más cercanamente emparentado a los tetrápodos, según este árbol, que, por ejemplo, voy a ir a una rama de por aquí, al esturión. ¿Por qué? Porque el ancestro común a celacanto y esturión está por acá atrás, mientras que el ancestro común del celacanto con los tetrápodos está por aquí. Es más cercano. ¿De acuerdo? La característica pez, digamos, informal, forma un grupo que es compacto filogenéticamente, pero deja fuera aquellas cosas que por diferenciarse, aunque filogenéticamente forman parte de ese gran grupo, anatómicamente o intuitivamente los separamos como algo diferente. Sería análogo a esta situación. En rojo estarían los peces y en negro acá la A serían los tetrápodos. Son diferencias que nos llaman la atención, las que nos llevan a hacer un corte acá, aunque filogenéticamente no está justificado. Otro ejemplo es el de los reptiles, donde todos sabemos lo que es un reptil, y es un grupo que comprende a un ancestro común y a muchos, pero no todos los descendientes, porque una parte de este árbol, una rama por aquí, lleva a cosas que consideramos tan distintas, anatómicamente o biológicamente, que las separamos, dejando detrás de las aves un grupo parafilético de reptiles. Se dice a veces que los reptiles son parafiléticos con respecto a las aves. ¿De acuerdo? En relación a ese grupo que queda excluido. Si no pensamos en las aves, es un grupo monofilético como cualquier otro. ¿Sí? Siempre las relaciones que discutimos en términos filogenéticos son relativas al conjunto de organismos o de entidades que estamos considerando. Les digo para que vean los homeotermos son un grupo también polifilético, porque son dos ramas del árbol filogenético de los vertebrados, cuyo ancestro común no es parte del grupo. Así que en ese sentido son dos ramas separadas, tomadas separadamente, sin continuidad hasta el ancestro de este pequeño fragmento del árbol de la vida. Las filogenias son, por un lado, disculpen la interrupción, filogenias tenemos dos cosas distintas. Por un lado está en gris lo que podríamos llamar la verdadera historia evolutiva, que conectan, como ven, a estas dos especies como más emparentadas a través de este ancestro. A su vez, ellas conectan con esta que está aquí, ¿sí? Y así sucesivamente. Y por otro lado, podemos tener una hipótesis sobre dicha historia que tiene algunas diferencias con la historia marcada en gris. Nuestra hipótesis es en rojo. Por ejemplo, este taxón, en lugar de unirlo hacia este lado de la filogenia, nuestra hipótesis, por falta de información o por información que nos lleva a una dirección equivocada o por nuestro método imperfecto de reconstrucción, en lugar de conectar a este taxón con los de este lado del árbol, lo conecta con el que está de este lado. Y también podemos tener otra diferencia en este caso, que es estas tres especies están correctamente emparentadas por su ancestro común
en la verdadera historia y en nuestro árbol en rojo, pero en este caso hemos dejado 3 ramas, lo que se llama una tricotomía, por no saber o no querer decidir si esta especie o taxón está conectada, como el árbol verdadero sugiere o indica, con esta especie preferencialmente o con esta especie preferencialmente. O, tercera opción, esta y esta están más emparentadas entre sí que con la tercera. Lo dejamos como una zona sin resolver. Hay un grupo formado por 3, pero no podemos decidir o no queremos decidir qué par de ese trío está preferencialmente emparentado. Bueno, la evolución podría haber sido una separación simultánea de 3 ramas, pero la Gris nos dice que no fue así, que en realidad hay un parentesco preferencial que no hemos podido resolver. En resumen, tenemos una diferencia, un conflicto topológico entre la historia verdadera y nuestra hipótesis, y también una diferencia por falta de resolución, una resolución parcial, que no contradice la historia verdadera, pero no la resuelve completamente. El concepto de homología, por cierto, es un concepto que precede al evolucionismo, pero que fue adaptado y asimilado por Darwin al evolucionismo como parte de su gran síntesis de la teoría de la evolución que conformó, ¿sí? Fíjense que la similitud anatómica, al detalle, el origen embrionario común, una serie de características indican o sugieren fuertemente que todos los miembros anteriores de los tetrápodos, ¿sí?, aunque superficialmente muy distintos, como el ala de un ave y la pata de una lagartija, son homólogos, así como muchas de sus estructuras particulares, las partes que los componen, en el esqueleto en este caso, son homólogas también. Hay una homología general del miembro anterior, hay una homología punto a punto, o hueso a hueso en este ejemplo, ¿sí? El carácter homólogo miembro anterior toma varias formas, varios estados, pata, ala, aleta, etc. Fíjese, sin embargo, que decimos que el miembro anterior es homólogo en todos estos organismos, pero las alas de murciélagos y aves son homólogas en un sentido general, por ser miembros anteriores, pero no tienen un origen común como alas. Por lo tanto, el estado o la conformación ala es análoga o homoplásica, apareció más de una vez en la historia de los vertebrados. Las alas aparecieron en este esquema, por un lado en las aves, en algún ancestro común a las aves, por otro lado en los murciélagos, ancestro común, y sabemos, si miramos el registro fósil, que hay algún otro caso adicional de aparición de alas a partir de miembros anteriores. Como dice el resumen, los miembros anteriores son homólogos, pero el estado ala es análogo, o homoplásico, ya que han sido adquiridos en forma independiente en estos 2 grupos usados aquí como ejemplo. La similitud superficial y funcional puede llegar a ser muy sorprendente. El ala de las aves y los murciélagos es suficientemente distinta que es superficialmente fácil darse cuenta de que hay diferencias muy notorias, ¿sí? Pero en cambio, los caninos de un tigre de dientes de sable placentado o verdadero y un tigre de dientes de sable marsupial son extremadamente semejantes, presumimos que cumplían funciones muy parecidas, y sin embargo sabemos que se originaron de forma independiente, porque los placentados y los marsupiales están muy distantes en la filogenia de los mamíferos, y en realidad solamente estos linajes, en partes separadas del árbol, adquirieron estas especializaciones anatómicas tan notorias. ¿Cómo distinguir una homología verdadera de una analogía por similitud superficial? Evolucionista, por supuesto, y del taxónomo. Vamos a ver, para terminar esta introducción breve, a vuelo de pájaro, algunas explicaciones del análisis filogenético, que verán ustedes con más detalle en el práctico y en algunas otras discusiones, así como a lo largo de todo el curso, donde estaremos mirando permanentemente filogenias e interpretándolas. Cada interpretación es un uso, una aplicación, si quieren, del análisis filogenético. Lo que estamos haciendo aquí, en este tramo final de esta clase introductoria, es aceptar un árbol como verdadero o válido, sin preocuparnos por ahora de cómo se llegó a ese árbol, cómo se produjo esta reconstrucción filogenética. Recuerden que
Salvo excepciones, como la evolución experimental, no conocemos el árbol verdadero, precisamos algún método para llegar a una aproximación, a una hipótesis razonable sobre cómo ha sido ese árbol. Pero acá lo vamos por hecho. Ese trabajo está hecho, vamos a interpretar el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos una colección de virus de tipo HIV, o emparentados al HIV, H por humano, S por simio, ¿sí? Una colección de virus de tipo HIV conectados por una filogenia reconstruida a partir de sus secuencias, y podemos ver que si este árbol es correcto, el tipo de HIV1 y HIV2, vinculados a los dos grandes tipos de virus del SIDA, tienen orígenes independientes, ¿sí? Son pequeñas partes de un árbol mucho más grande de virus de tipo HIV en simios, en monos superiores. Por ejemplo, chimpancés, mandriles y otras especies que están acá presentes. Es decir, si este árbol es correcto, lo que hoy conocemos como HIV tiene dos grandes clases virales, cada una de las cuales tiene un origen independiente, ha saltado de un hospedador animal a un hospedador humano, cada una por su lado, en forma independiente. La epidemia del SIDA, entonces, ya tempranamente tenía al menos dos orígenes según este esquema filogenético. Aún el tipo HIV1, este de aquí, si lo miramos en detalle, ahora en lugar de tener una filogenia con una secuencia de HIV1, tenemos una gran colección de virus de tipo HIV1 y otros de referencia, ¿sí? Vemos que lo que constituye HIV1 es una colección polifilética de variedades, cada una con cierta diversidad, pero cada una conectada al árbol más grande de virus de tipo HIV en monos superiores en forma independiente. ¿De acuerdo? Algunos conectados con gorilas, otros conectados con chimpancés, otros conectados con otras cosas. Quiere decir que aún la parte 1 de la diversidad de HIV tiene múltiples orígenes filogenéticos. Para saber esto, para entendernos esto, tenemos que poner las cepas de HIV en un marco filogenético más amplio para ver cuáles son sus conexiones de parentesco. Otra aplicación, también en este caso de virus, es un árbol filogenético de la influenza, o el virus común de la gripe de tipo A, de un trabajo que ya tiene 20 años, donde se ve que secuenciando y armando un árbol filogenético con cepas de distintos años, estas muestras fueron colectadas, cada una de las ramas terminales está conectada en el año en que apareció, en el 85, 86, 87, etc., hasta el 95. Cada una de esas puntos terminales está conectado al árbol del HIV de tipo influencia de tipo A. ¿Y qué sucede? En cada año, de la diversidad del año, algunas ramas, y no todas, pasan a formar parte de la diversidad del año siguiente. Por ejemplo, todas estas líneas están en el año 85, pero solamente las emparentadas a esta de aquí terminan pasando al año 86. Y las del año 86, algunas pasan al año 87 y así. Más aún, los autores de este trabajo encontraron que ciertas diferencias aminoácidicas en los aminoácidos de algunas de las proteínas de estos virus son las que están asociadas a la capacidad de sobrevivir y pasar al año siguiente, pasando a ser entonces los ancestros de los tipos virales que circularán en el año siguiente. Y eso pasa de forma continua en un recambio permanente. Para enterarnos de esto tenemos que hacer la filogenia de los virus, en este caso colectados a lo largo del tiempo, y no solamente en las ramas terminales. Fíjense que si colectamos solamente en el año 95, podremos recoger diversidad más o menos hasta por aquí, y todo esto nos habrá pasado desapercibido porque ya se habrá extinguido. ¿De acuerdo? Los cambios de aminoácidos que parecen ser claves en el éxito del pasaje de un año a otro, son cambios que se les llama a veces cambios de escape, que se encuentran en esta proteína, la hemaglutinina, en el gen que la codifica para el virus, y están todos en la zona de reconocimiento que usa el virus para parasitar a nuestras células. Se presume entonces que estos cambios de escape
permiten escapar de la lucha de los anticuerpos y las vacunas contra las cepas dominantes, y las más novedosas de este punto de vista son las que tienen mayor probabilidad de escapar y ser fundadoras del virus en la siguiente etapa. Esto implica usar el análisis filogenético y además mapear los cambios, en este caso en la estructura tridimensional de la proteína representada aquí, y entender un poco de la función de esa proteína, por supuesto. Otro ejemplo de aplicaciones, en este caso de una aplicación de tipo médico legal, es o fue una disputa en 2 casos criminales, ambos en el estado de Washington, donde se usó el análisis filogenético para decidir entre hipótesis alternativas. ¿Sí? También con HIV, en este caso. Las denuncias tienen que ver con contagios, ¿sí? Voluntarios o involuntarios. Uno de los casos era un dentista que había sido acusado de contagiar a varios de sus pacientes, etc. Y podemos ver qué esperamos filogenéticamente si vamos a una comunidad donde se produce una serie de contagios o un brote, y queremos saber si están todos conectados a una cepa común, y por casualidad, error o deliberadamente ha habido varias transferencias del hospedero inicial a otros distintos, o si se trata de casos independientes, donde cada paciente tiene su variedad, aunque por supuesto esas variedades se conectan al resto por el árbol de la vida, por la filogenia. ¿Sí? Bien, si cada paciente recibe se contagia con sus variantes de forma independiente, entonces cada paciente, que tiene una diversidad de virus, porque estos virus cambian muy rápido, aún dentro de un mismo paciente, tendrá un grupo monofilético de variantes del virus. Acá tenemos una en celeste, otra en naranja, otro en azul, otro en violeta, y así sucesivamente. A su vez, las partes en negro de la filogenia, cuyo tronco común está aquí, es una filogenia dibujada en forma radial. La parte en las líneas negras de la filogenia son el tronco común a las sucesivas tramas de parentesco, porque cada una de estas variantes virales, por supuesto, está conectada al resto a través de un árbol filogenético. ¿Sí? En este caso, tenemos una situación muy particular, donde las variedades que están marcadas en rojo, que son del paciente o de la persona individuo 4, están acá, tiene cierta variación filogenética, y muchas de las variedades de otros están embebidas en la diversidad del grupo 4. Por ejemplo, el grupo 4 es monofilético, todos tienen un ancestro común, pero es parafilético con respecto al verde, porque incluye, mirando para este lado, a todos los descendientes en rojo de ese ancestro común, pero excluye al verde. Así que el rojo es parafilético con respecto al verde. También es parafilético con respecto al azul, también es parafilético con respecto al violeta, también es parafilético con respecto al celeste. Esto sugiere varias transferencias o inoculaciones deliberadas o aleatorias, pero múltiples, de una fuente común en rojo a distintas líneas que son que reciben en forma separada, pero siempre de la misma fuente general roja, esas transferencias. Y esto tiene implicancias, según la disputa criminal que es en cuestión, de contagios independientes o conectados a una fuente común. Otra aplicación que queremos mencionar, ¿sí?, es la siguiente. Acá hay un estudio de los pigmentos de los corales. ¿Sí? Los pigmentos están acá en una placa de Petri, por razones que vamos a ver enseguida, pero acá hay un poco de pigmento de un coral que resulta bajo luz fluorescente ser verde. ¿Sí? Acá hay un pigmento que bajo luz fluorescente resulta ser turquesa, acá hay un verde un poco distinto, acá hay naranja, acá hay un violeta. Las ramas terminales, o sea, la parte terminal de la filogenia que corre de izquierda a derecha, las ramas terminales son las proteínas que encontramos en cada una de estas especies de coral que fueron muestreadas aquí. La filogenia, que acá está dibujada con pigmentos, es la filogenia reconstruida con las secuencias, ¿sí?, obtenidas para cada uno de los genes que codifican para estos pigmentos.
Quiere decir que la filogenia es la filogenia de las especies. El siguiente paso es saber de dónde sale este verde claro si las ramas terminales no lo tienen. Este naranja o rojo es fácil de entender porque estas dos especies tienen un pigmento naranja y se infiere en el árbol que el ancestro también tenía pigmento naranja. ¿De acuerdo? Bueno, las otras formas se obtienen reconstruyendo las características ancestrales de las proteínas. Por ejemplo, si acá tengo en un sitio alanina, y acá tengo valina, y acá tenía alanina, deduzco que acá se pasó de esta secuencia a una secuencia con valina en este sitio. Esa secuencia, si existe hoy, la encuentro en la rama terminal. Si no existe, la puedo reconstruir en el laboratorio, ponerla bajo luz ultravioleta y ver qué color florece. De este modo, tenemos proteínas ancestrales que florecen en marrón, o en verde claro, o en los mismos colores que tenemos en las ramas terminales. Podemos reconstruir la historia de cambio de color de estos pigmentos de los corales sobre la filogenia usando proteínas actuales y por reconstrucción proteínas ancestrales. El ancestro de este grupo sería, por ejemplo, de un color verde claro, como este, a partir del cual surgió el turquesa, surgió un verde más oscuro, surgió un marrón, del cual surgió otro verde, del cual surgió otro verde, del cual surgió el rojo, del cual surgió el violeta. Esa es la secuencia. Para terminar, vamos a decir que el análisis filogenético, como se ve por la vía de los ejemplos, es esencial para estudiar la evolución, porque la evolución es la producción de diversidad a través de distintas ramas de un árbol filogenético a partir de ancestros comunes. Descendencia con modificación en múltiples linajes. Nuestras filogenias, las que acabo de mostrar, por ejemplo, son hipótesis, estimaciones aproximadas, nuestras mejores reconstrucciones de la filogenia que expresa las verdaderas relaciones evolutivas entre los organismos o entidades biológicas que estamos considerando. El análisis filogenético, como se ven en los ejemplos, establece un marco de referencia para establecer, primero, por supuesto, la materia misma del análisis, el parentesco filogenético. Segundo, para poder trazar, mapear o visualizar cambios genéticos, fenotípicos, geográficos, de ambientes, a lo largo de la historia de la vida, y no solamente en sus ramas terminales. Y encuentra, como se ve también en algún ejemplo, múltiples aplicaciones en la ciencia, la tecnología y otros aspectos de la vida social. De hecho, para terminar con un ejemplo reciente y local, se habló por parte del grupo asesor científico honorario, que asesora al gobierno en el manejo de la actual pandemia, de una herramienta adicional a el seguimiento epidemiológico y al testeo molecular, que es la epidemiología filogenética, donde se usa el parentesco entre las cepas que se van secuenciando para poder establecer conexiones que no siempre son aparentes en base a el seguimiento de tipo de los contactos sociales, familiares y laborales. Y con esto terminamos esta introducción breve y panorámica a el tema de las filogenias.